Gracias por continuar con nosotros aquí en Activando la Mañana. Pues en días pasados se ha celebrado o se ha conmemorado el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y aquí tenemos a un especialista, a un psiquiatra, el doctor Luis Isidro Ortega, para hablar del tema. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer Buenos estar con días, ustedes. doctor. El placer es nuestro y qué bueno Así que vamos es. a tratar un tema de tanto interés para el público televidente. Doctor, hace días estuve leyendo algo referente a este tema de la prevención contra el suicidio y veo que según las estadísticas, los hombres son más propensos a esto. ¿A qué se debe? Sí. Mira, los hombres son más propensos a terminar el acto, o sea, a llegar al culmino, que es el suicidio. Ahora, las mujeres tienden a tener más intentos de suicidio que no llegan al suicidio. Más intento y más depresión. Sí, bueno, sabemos que es un poco más tendente la depresión en las mujeres, todavía no sabemos por qué, probablemente por las hormonas, probablemente por causas sociales también, pero definitivamente el hombre cuando lo intenta es más agresivo, utiliza métodos más contundentes tipo arma de fuego, tipo ahorcarse, lanzarse, y las mujeres tienden a tener otro tipo de intento más con más posibilidades de sobrevida, como pueden ser las pastillas o algunas cortaduras superficiales. Cuando hablamos aquí en República Dominicana sobre el suicidio, sobre todo un día como este, donde se habla de la prevención, nosotros pensamos, no, en República Dominicana eso no existe, aquí nosotros todos somos felices. Eso es para Suiza, países europeos donde todos viven amargados, es lo que normalmente se habla. Pero ¿cómo está la estadística, el ambiente sobre este tema aquí en la República Dominicana? Miren, en la República Dominicana los suicidios van entre 500 y 600 al año. Wow. Y el pasado año hubo 546, 550 suicidios y este año hemos subido por encima de 600. Y lo atribuimos también al hecho de la pandemia, a cómo ha cambiado nuestra forma de vida, a los problemas económicos que han aumentado, que son causa de que aumente la cantidad de suicidios, no que la causa del suicidio sean los problemas sociales, sino que esto hace que se activen los genes, la propensión a una persona a deprimirse, que es la primera causa o lo más relacionado a lo que es el intento de suicidio. Ahora, doctor, hay cosas que me parecen como increíbles y digo, ¿por qué? O sea, por eso una persona puede llegar a suicidarse, porque vemos que dan unas noticias que son como por cosas tan simples, Sí. Hasta por 20 pesos hemos escuchado, por una simple tal vez burla. Claro. ¿Eso es cierto o hay detonantes previamente que llegan a causarlo y después decimos, pero fue por eso? Y no es así. Claro, esa es excelente pregunta porque estamos muy confundidos con la causa del suicidio. Correcto. Es muy difícil que la causa simplemente sea que te dejó el novio o que tuviste problema con alguien o que se te perdió un dinero. Regularmente hay que tener otro componente más, que es la parte genética. Si ponemos a ver la historia familiar de estos pacientes que se han suicidado, vemos que se suicidó la abuela, la tatarabuela o algún problema de salud mental tipo depresivo, y los familiares ya tienen esa tendencia a la depresión y por tanto pueden llegar al suicidio. Si no fuera así, tuviésemos todo el mundo intentando suicidarse y no pasa así, porque todo el mundo tiene problemas. Entonces hay que tener un componente genético. Claro, los factores ambientales son los que uno dice que detonan el intento suicida, pero al final hay que tener un componente genético para poder llevar el suicidio. Doctor, cuando hablamos de prevención suena muy fácil, como si fuera una receta. Mira, tómate este medicamento y ya. Esa Claro. es la prevención para no llegar al hecho final que sería el suicidio. Pero sabemos que antes de eso hay una identificación del problema, un tratamiento. Entonces usted, como especialista, como psiquiatra, ¿cómo se trata esto para la prevención? Miren, la prevención, primero hay que saber qué está pasando para poder prevenirlo. Sí. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas: políticas públicas para llevar la parte de la prevención y información. O sea, la incorporación del gobierno. Claro, hay que llevar no solamente el gobierno, las actividades sociales, los colegios, todo lo que tiene que ver con la sociedad. Tenemos que dar a conocer, prevenir e informar a los pacientes, que pueden ser los adolescentes o los adultos mayores, y también a las personas para que puedan ver que tienen una depresión, que puedan ver que tienen un intento autolítico, un trastorno de personalidad, y poder buscar ayuda, porque es la única forma de prevención. Lamentablemente, cuando no tratamos una depresión
correctamente, un intento de suicidio correctamente, hasta un 15, un 20% llegan a suicidarse. Entonces, ese es un problema a nivel del país. Si no podemos la política pública, si no ponemos la información suficiente, va a seguir aumentando la cantidad de suicidios, independientemente de que seamos un país feliz, porque ya dijimos que la parte genética es la que más importa. ¿Y cómo está ese parámetro entre adultos, niños, adolescentes? Miren, el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes, entre 15 y 25 años. Probablemente si nosotros pudiéramos prevenir esto, hiciéramos tanto como si fuera el cambio de materno-infantil o algo así. O sea, tenemos que buscar esa forma de cómo esos jóvenes poderlos llevar a la adultez y que sean entes productivos y que tengan su vida plena. ¿Y cuáles son algunos rasgos para esto mismo, para la prevención, para detectar y poder ayudar a una persona, vamos a decir en cualquier rango de edad, pero que sean muy predominantes como patrón que le pueden llevar a... Miren, los cambios de conducta son los más frecuentes. Los cambios de conducta es mucho más preciso en los adolescentes. Vemos adolescentes que eran muy extrovertidos y comienzan a aislarse, comienzan a estar demasiado irritables, comienzan a no querer ir al colegio cuando antes no tenían problemas. Estos cambios de conducta dan señales a los padres, a los amigos, a los médicos, a los pediatras, para que puedan mirar una depresión, y una depresión lleva después a un suicidio. El 90-95% está relacionado con la depresión. Por lo tanto, otras señales que podemos ver, ahora en estos momentos las redes sociales, los jóvenes son muy comunicativos por medio de las redes sociales, y no es que cada vez que un joven ponga un mensaje tal vez triste, vamos a ir atrás de él, te quiere matar, pero sí tenemos que tener en cuenta de que esa es su forma de comunicarse. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes a cómo están comunicándose las redes sociales, y podemos prevenir el suicidio cuando podemos intervenir en esa área. Doctor, ¿y a partir de qué edad nosotros debemos estar, digamos que pendientes a cualquier señal de alarma para prevenir el suicidio? Los suicidios pueden ser después de los 7 años, ya puede un niño comenzar a tener intentos. Y la edad es hasta que mueren, ¿no? Pero claro, mientras más joven, después de la adolescencia, es más peligroso, igual que en las edades mayores. Después de los 60 años es mucho más peligroso, mucho más tendente al suicidio. Tratar con la depresión. He escuchado o sé que los especialistas, por ejemplo, como usted, de su rama, indican algunos medicamentos, pero otras personas están totalmente en desacuerdo porque dicen que puede traerte otros trastornos o te hacen totalmente dependiente de por vida de estos fármacos. ¿Qué hay de cierto en si esto es bueno con medicación o simplemente con otro tipo de tratamiento, de consultas, de asesorías para que se elimine de nuestras vidas? Eso es un mito, el hecho de creer que los medicamentos psiquiátricos solamente te van a traer consecuencias negativas. No debemos tratarlo a nivel farmacológico porque es algo psicológico. La verdad es que tiene que ser un equilibrio entre la parte psicológica, que es muy importante, y la parte farmacológica. Si nosotros tenemos un dolor de migraña, que hoy es el día de la migraña, tenemos que darle medicamento a la migraña, y no estamos viendo la migraña, nada más sentimos el dolor. Por lo tanto, en nuestra especialidad, que es la psiquiatría, además de los fármacos, que sí lo tenemos que dar para equilibrar esos neurotransmisores, pues viene el componente psicológico, que sí también tenemos que trabajar, porque el ambiente sí detona. Pero no crea una dependencia por siempre. No. Algunos medicamentos pueden llegar a crear una dependencia, como la benzodiazepina, pero con un control, con una buena seguimiento, no debe crear dependencia. Por eso lo usan los psiquiatras, no lo usa el médico familiar, general, porque deberían usarlo con mucho cuidado para que no creen dependencia. Pero igual hay muchos otros medicamentos en otras especialidades que también crean dependencia y no pasa nada. Entonces tenemos que mirar bien, buscar una buena ayuda, una buena asesoría, tener confianza con quien estamos trabajando, porque definitivamente un buen psiquiatra no va a dejar que quede dependiente. Doctor, aquí en República Dominicana, cuando hablamos de educación, tenemos la mentalidad de que somos
educadores de mano rígida, ¿verdad? De que vemos un niño llorando y decimos, ay, qué sensible, qué ñoño está. Entonces, ¿cuál es su recomendación para que las familias en casa puedan tomar este tema en serio sobre la prevención del suicidio y sobre todo educando, porque estamos hablando de que el suicidio empieza obviamente con la depresión y empieza desde niños, desde muy jóvenes? Entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar esa mentalidad a un lado de ser tan, digamos que rectos, y tomar un poco más en cuenta esos sentimientos de los niños y sobre todo recomendar a esos padres de que este es un tema serio? Tal vez voy a sonar cliché, pero hay que comunicarse con los adolescentes, hay que saber qué le pasa, hay que saber qué está pasando en su vida y cómo están cambiando las cosas para poder intervenir a tiempo. ¿Okay? Entonces, lo digo por los adolescentes porque los niños pequeños es mucho más fácil para el padre seguirlo, ¿no? Pero los adolescentes como que llegamos a una distancia y comienzan esos cambios de conducta, cambios ambientales y no tenemos esa prevención que llega a una depresión, que llega a un suicidio. Yo creo que lo más importante es la forma de cómo comunicarnos, de cómo interactuar con nuestros hijos y nuestros adultos mayores también para poder prevenir la parte del suicidio. ¿Por qué un tema tan importante muchas veces es vetado a través, específicamente podemos decir, de plataformas digitales? Ni siquiera se puede mencionar esta palabra. ¿A qué se debe si lo mejor es que las personas tengan libre acceso a la información y estén documentadas para evitar un hecho lamentable? Lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Primero, que sí es bueno hablar sobre el suicidio, sí es bueno conocer sobre el suicidio. Lo que pasa es que la forma de informar el suicidio, la forma de comunicarse al suicidio tiene que ser específica y bien llevada. En otros países hay reglas de comunicación para poder hablar sobre un intento de suicidio o un intento de violencia o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque sí pasa que el que está leyendo y es vulnerable puede llegar a malinterpretar esa información como información para poder llegar al suicidio. Entonces, las plataformas digitales, para prevenir legalmente esa parte, han tenido que sacar de su repertorio eso. Pero yo creo que si podemos regular bien, como se regulan los periódicos, como se regula la televisión en otros países, pues sí tenemos que hablar de ese tema para que los jóvenes y nosotros podamos intervenir en ese tema. Y de esa manera hacer una campaña correcta y real, que es necesaria. Es así. Correcto, y quiero a Dios que sea así, doctor, para evitar tantos sucesos lamentables que a cada momento vemos a través de los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros.